Hace 20 años, el departamento de emergencia por primera vez tuvo médicos dedicados explícitamente para la labor de la emergencia, junto con el doctor Fran Alvarado, el que habla, disculpen la primera persona. Fuimos los primeros médicos que empezaron solo a trabajar en emergencia. Antes, médicos de diferentes servicios iban a hacer turnos o guardias. El doctor Fran Alvarado estuvo varios años en las altas esferas del poder, así que en realidad yo le gano. Yo he estado los 20 años completos en emergencia, así que valga la modestia, soy un experto, pero un experto es el que ha cometido todos los errores, ¿no? El difunto jefe de emergencia de aquella época, que en paz descanse, pronosticó que no íbamos a durar ni 6 meses. El doctor Alvarado de quien habla. Bueno, ya estamos 20 años, eso sí, todavía no nos han medido el burnout. Muy bien, como la mayoría de nosotros vamos a presentar temas que hemos revisado en libros o revistas, se me invitó a presentar un tema de psicopatología, pero es un tema que la mayoría de nosotros conocemos, así que preferimos abordar el aspecto que no es tan conocido de la depresión, en realidad las depresiones, nombre correcto, y el contexto evolucionista. Bueno, ha habido una rapidez de reflejo, en realidad la plantilla que nos alcanzaron inicialmente fue la que ustedes pueden ver ahí, ¿no? Ahora ya no estamos a toda máquina. ¿Qué lema irá a poner el nuevo gobierno? No sabemos. Bueno, eso es un virus. Muy bien. Entonces, como habíamos mencionado, el tema de la evolución y su influencia en los problemas de salud y de salud mental es el tema de esta exposición, que más que todo trata de dar algunas pinceladas. Mucho de esto que vamos a presentar es teórico, obviamente, pero no deja de ser sugerente y valioso de entender. Fíjense, todos los seres vivos, animales, plantas, bacterias, hongos, descendemos de un solo ancestro. A lo largo de millones de años, nosotros, los seres humanos, los animales humanos, somos los reyes de la evolución. Hemos podido dominar no solo nuestro planeta, sino o incluso ir a otros latitudes, a otros planetas, por ejemplo, ¿no? Pero todos los seres vivos, incluyendo las bacterias que tenemos en nuestro cuerpo, en nuestra piel, descienden de un mismo ancestro. ¿Y cómo se ha dado eso? A través de la lucha por la subsistencia y la reproducción. Ese señor que ven ahí, todos lo conocemos, es Charles Darwin, que describió en su famoso libro El origen de las especies en 1856 el sustento científico de la teoría evolucionista, que es aceptada hoy en día por la Iglesia Católica, ya no es un tema de debate. Y ahí está caricaturizado como mono, porque cuando salió la teoría de la evolución de las especies, hubo mucho debate y controversia. Entonces, en base a la perspectiva darwiniana, como hemos mencionado, todos tenemos un ancestro común y todos estamos luchando por vivir, por sobrevivir y por reproducirnos en general, a grosso modo. Hay diversos modos en que se seleccionan los más aptos, ¿no? Pero la evolución no tiene como finalidad que seamos felices, ¿no? O sea, por sí sola, ustedes, cuando ven un documental de la National Geographic y ven cómo los leones cazan a los venaditos, ¿no? Pues la evolución no tiene como finalidad que seamos felices, sino lograr sobrevivir y transmitir nuestros genes, ¿no? No tiene otro objetivo. Esta frase importante nos debe hacer reflexionar en cómo muchas veces las teorías en medicina y en psiquiatría han dejado de lado el aspecto evolutivo, pero sin ese contenido no es posible entender muchos fenómenos como lo que vamos a tratar de presentar.
¿Por qué entonces nos enfermamos? Si se supone que la evolución selecciona los rasgos más adaptativos, más exitosos, uno podría decir, ¿por qué siguen existiendo problemas de salud? Bueno, en realidad lo que la evolución preserva no son patologías, sino determinados rasgos o características que pueden hacernos susceptibles de enfermar en la época actual, ¿no? O sea, no hay enfermedades necesariamente que sean adaptativas, sino son rasgos y características. Hay una serie de características del animal humano que lo hacen susceptible de enfermar. Por ejemplo, el solo hecho de que pasemos a adoptar la posición bípeda hace que el canal del parto tenga un ángulo recto. En el resto de animales cuadrúpedos, el canal del parto es un tubo recto. En cambio, cuando el ser humano se volvió bípedo, ¿no? De caminar a cuatro patas se volvió bípedo, el canal del parto es la fuente de todos los partos distóxicos o la mayoría de los que hoy tenemos, ¿no? Problemas de columna. La columna en los animales cuadrúpedos es recta. En el ser humano tiene unas curvaturas para poder colocar el centro de gravedad en la posición adecuada. ¿Por qué entonces nos enfermamos? Se postula que hay una desigualdad entre nosotros y el medio ambiente, como vamos a tratar de sustentarla. A nivel bacterial o de parásitos, también los microbios y los hongos evolucionan. La selección natural obviamente tiene limitaciones. Hay intercambios entre poblaciones. La selección maximiza la reproducción. O sea, el fin de la evolución no es que después de reproducirnos vivamos muchos años felices, ¿no? Una vez que nos reproducimos, se ha cumplido el fin biológico de la especie. Y los síntomas defensivos como el dolor y la fiebre son útiles a pesar de producir sufrimiento al paciente. Eso es algo que a veces dejamos de lado. No estoy diciendo que la depresión necesariamente no tenga una connotación patológica, vamos a aclarar eso, pero no debemos olvidar este aspecto. Entonces, la mayoría del tiempo que el ser humano ha evolucionado a lo largo de la prehistoria, es lo que ha definido cómo somos y cuál es nuestra naturaleza, ¿no? A eso se le llama ambiente evolutivo ancestral. Hemos vivido mucho tiempo como nómades, cazadores y recolectores. Caminábamos 20 kilómetros diarios, no acumulábamos nada, ¿no? Teníamos que sobrevivir día a día de los depredadores y disputando las pequeñas casas o las pequeñas frutas que recolectábamos con otros grupos. Cada individuo adulto llevaba lo que necesitaba y podía elaborarla. Un taparrabo, una herramienta de piedra, no necesitábamos más. Y cada persona podía hacer eso, su taparrabo y su herramienta de piedra. Y al final de cada jornada, la recompensa era haber sobrevivido un día más. Se dice que tenemos, por lo tanto, una mente de la edad de piedra en un mundo moderno. O sea, somos Homo sapiens, el género Homo ha vivido como cazador y recolector el 99% de su existencia, aproximadamente 3 millones de años. Y el Homo sapiens, o sea, la especie que somos nosotros, el 95%, 200 a 300 mil años. Y esa sigue siendo nuestra constitución biológica intrínseca. Solo hace 10.000 años que se inventa la agricultura y pasamos a ser sedentarios, existe la cultura humana. 10.000 años comparado con el resto del tiempo de nuestra evolución es insignificante. Ahí está. Nosotros, si la evolución del género Homo es un año comparativamente, el Homo sapiens aparece a la noche del 31 de diciembre. Es una cantidad sumamente exigua. Fíjense, de los más de 10 millones de especies animales y 4.000 especies de mamíferos, solo 2 especies forman coaliciones invasoras de territorios y ejecutan ataques letales a miembros de su propia especie.
los chimpancés, que son nuestros primos hermanos, solo nos diferenciamos 1,2 de todo el eh, cariotipo, de todo el cuerpo genético, 1,2% diferencia el ser humano del chimpancé. ¿Quiénes son los que son capaces de hacer esto? El animal humano y el chimpancé. Pero a la vez, fíjense, a la vez nuestra especie es la que ha podido elaborar, diseñar valores como el altruismo, la solidaridad, la compasión, la justicia y otros relacionados con la vida de grupo. O sea, en nuestros genes hay características, pero a su vez nuestra cultura y nuestro desarrollo ha permitido lograr estas elaboraciones sofisticadas. Es un bonobo, es un chimpancé, y nosotros somos el tercer chimpancé, ¿no? Nos separamos, el ancestro común con el chimpancé tiene entre 6 y 10 millones de años. Por eso es que los estudios etológicos, o sea, la conducta animal, iluminan mucho de cómo debiéramos ser los humanos. Por ejemplo, el vínculo, hace 23 años cuando llegamos acá, el maestro Héctor Tobar, que era director del instituto, hablaba mucho del vínculo y del apego. El vínculo y el apego que es algo tan descuidado hoy en día. Ese señor en los años 30 hizo un experimento con chimpancés, bien simple. Ponía dos maquetas de chimpancé, ¿no? Uno cubierto de felpa cálida y suave y otro que tenía un biberón. ¿Y qué descubrió? El chimpancé bebé se pegaba a lactar solo un instante y luego se iba al chimpancé donde sentía calor, donde sentía calidez, ¿no? En términos comparables, un bebé chimpancé es cargado y llevado por su mamá el equivalente de la edad infantil de 4 años. ¿Cuánto tiempo de licencia tiene una mamá si tiene derechos laborales? 3 meses, ¿no? Por eso es que en países más desarrollados se está tratando de fortalecer como un periodo más dilatado el vínculo entre la madre y la criatura, ¿no? Porque esto tiene mucha connotación en la vida futura del individuo. Bueno, entonces el tema efectivamente es las depresiones, porque acá vamos a centrarnos en una parte del espectro. Las emociones son preservadas por la evolución porque nos dan información inmediata, ¿no? Directa, rápida. Por ejemplo, el miedo es la primera emoción, la más básica de todas, ¿no? Nos sirve, es útil, nos ha permitido sobrevivir, ¿no? Sin ser los más rápidos, los más fuertes, los más grandes. El ser humano es el rey de la civilización. Uno, por su inteligencia y dos, por formar grupos y colaborar. Entonces, todos los animales sienten miedo, ¿no? El miedo es básico, es una emoción. ¿Qué es la depresión? Tradicionalmente se hablaba de estos dos grandes tipos de depresión. La depresión endógena, o sea, con un componente biológico importante y considerable, como la melancolía, y la depresión exógena, que era la depresión reactiva, con un componente psicológico, de conflicto, de disturbio, etcétera. Obviamente son extremos clasificatorios y en mayor o menor medida comparten ámbitos ambas. La melancolía obviamente es una patología muy grave, muy severa. De lo que estamos tratando de hablar acá es de caracterizar a las depresiones más leves del espectro como tributarias de un proceso evolutivo que así como preservó el dolor y la fiebre, también de alguna manera ha preservado situaciones de luto, de duelo, de pérdida, para ser un aviso de circunstancias que nos están lastimando, que nos están perjudicando y que debe motivarnos a buscar ayuda o a cambiar. Estoy hablando de las depresiones más leves, que en realidad son un componente mayoritario. Esa es la definición clásica de depresión psicógena.
A consecuencia de acontecimientos aflictivos, aunque no lleguen a tener la gravedad de golpes del destino, se produce un cuadro melancoliforme que se conoce con el nombre de depresión psicógena. Se distingue de la melancolía por la falta de una verdadera inhibición, así como por depender los síntomas y la evolución del cuadro en la situación provocadora. Desconsuelo que lleva quejas y lamentos corresponde al vacío interior inherente, al menoscabo o fenecimiento de algo que formaba parte del mundo habitual del sujeto. El tratamiento, fíjese, mayormente psicoterápico, varía con la personalidad y la situación. Son eficaces las drogas que se prescriben a los melancólicos. ¿Quién dice eso? Palabra de Honorio. O sea, toda la depresión mayor, cuando usted lo busca en el curso de psiquiatría, Honorio lo subsume magistralmente en alrededor de una página en el capítulo de reacciones anormales de personalidad, ¿no? No habla de la serotonina, no habla de la neurociencia, que sin duda existe y es importante, pero hace el énfasis en los factores psicológicos que no se pueden soslayar. Es importante la neurociencia, pero también son importantes las psicociencias. Y usualmente nadie habla de las psicociencias. Entonces, ¿qué es una enfermedad? Hay enfermedades que son puramente defectuosas. Por ejemplo, la ictericia y las convulsiones no sirven para nada, ¿no? Son errores, son distorsiones. Pero hay procesos que tienen una finalidad evolutiva, ¿no? Por ejemplo, la diarrea sirve para expulsar los gérmenes patógenos, ¿no? La tos sirve para expulsar las flemas, los gérmenes. ¿El dolor para qué sirve? Para evitarnos de que algo está lesionando nuestro organismo. Y hay casos, por ejemplo, si el individuo tiene diarrea y no se hidrata adecuadamente, puede llegar a un shock hipovolémico. O sea, muchas veces la enfermedad es desregulación de mecanismos que originalmente tenían un fin protector, originalmente tenían un fin benéfico. La fobia, por ejemplo. ¿A quién se le tiene fobia? A los rayos, a los truenos, a las arañas, a las serpientes, a las alturas, a la oscuridad. O sea, elementos que evolutivamente, cuando vivimos en la sabana africana y éramos nómades, cazadores y recolectores, amenazaban nuestra vida. Nadie tiene fobia a los enchufes. Y en cambio, hoy en día hay un montón de niños que mueren electrocutados por meter el dedo al enchufe. ¿Qué significa? Que si buscamos causas de la enfermedad, no podemos quedarnos con las causas proximales o mecanísticas que vemos a la derecha, ¿no? O sea, en una fobia, efectivamente, hay alteraciones serotoninérgicas, noradrenérgicas y en la amígdala cerebral, pero eso es la causa más cercana. ¿Por qué existe la fobia? Porque en la época en que vivíamos, en la sabana africana, esto nos salvaba la vida, protegernos de las arañas, de las serpientes, de las alturas y de los rayos, ¿no? Por eso no hay fobia a la silla, no hay fobia al enchufe, no hay fobia al lapicero. Entonces, entender estas causas distales es importante en la perspectiva evolucionista de las enfermedades mentales, como estamos tratando de ejemplificar, pero subrayo en el caso sobre todo de las depresiones leves. Esta es una evidencia indirecta. Todavía hay cazadores y recolectores en el planeta y su prevalencia de depresión es exigua. Incluso esa fotografía es de un grupo anabaptista que existe en los Estados Unidos y Canadá. Ustedes habrán escuchado de los Amish, ¿no? Y no es que los Amish sufran, de hecho su tasa de mortalidad infantil es muy alta, pero por alguna razón su duelo no se convierte en depresión y tienen un 1% de prevalencia de cuadros depresivos. O sea, el estilo de vida sin duda influye. Bueno, me puse mi foto. ¿Cómo vivimos hoy? Así. Claro, todo esto lleva a estados inflamatorios. Les van a hablar de estados inflamatorios luego, crónicos.
alteraciones de la microbiota intestinal. Sí, es cierto, pues, pero es que así vivimos, ¿no? Y por eso nos enfermamos. Se ha mencionado las depresiones, son muchas, múltiples y diversas. Por ejemplo, esta es una clasificación de autores estudiosos de psiquiatría evolucionista. Fíjense, hay depresiones relacionadas con la hambruna, con las infecciones, con el estrés crónico, ¿no? Con la soledad, con los traumas, con los conflictos de jerarquía, con el duelo, con el rechazo amoroso, con el posparto, estacionales, etcétera. No deja de ser interesante, está pendiente, me imagino, de estudiar. Ustedes saben que cuando hay guerras, la tasa de suicidios baja enormemente. En la época de la pandemia, acá, aparte de que venían muy pocos pacientes, efectivamente las crisis suicidas también disminuyeron enormemente, ¿no? Es como si al luchar por la vida, la perspectiva del ser humano evidentemente se modifica y cambia, ¿no? Ahora vemos, y ustedes habrán apreciado, cuadros de esto que este filósofo coreano, alemán, de cuyo nombre no quiero acordarme, dice que no estamos deprimidos, sino que estamos cansados, ¿no? Trabajamos toda la semana para tener mucho dinero y el fin de semana gastarlo en cosas que no necesitamos, ¿no? Porque solo tienes una oportunidad para darle lo mejor a tu hijo. ¿Qué es lo mejor que le das a tu hijo? Enfagrobo. Así es. Entonces, la depresión leve, estoy hablando de depresión leve, no de severas ni de melancolías. La depresión leve fomenta la introspección, la rumiación, eh, te avisa de que algo te ha lesionado, algo te está dañando. Muchas veces es como el dolor corporal. Si metes tu pie en tu zapato y algo te lastima, revisas para sacar la piedra que está dentro. No tomas un analgésico. Muchas veces la depresión te está avisando de que tu trabajo te enferma, de que tu relación de pareja tiene dificultades y lo importante es abordar eso, asumir eso, ¿no? Ah, si se necesita antidepresivo, por supuesto que también hay que usar. Hay, de hecho, múltiples explicaciones sobre la utilidad de algunos síntomas depresivos, insisto, en la depresión leve. No estoy queriendo trivializar la melancolía ni las depresiones severas en absoluto, ¿no? Pero hay que buscar el sentido muchas veces de lo que está detrás del sufrimiento. Fíjense, por ejemplo, ahora hay interesante bibliografía sobre terapia cognitiva basada en la psicología evolucionista. O sea, la naturaleza del ser humano, con todas las diferencias culturales, no ha dejado de ser la misma que se forjó en los millones de años de la evolución, ¿no? Como en el experimento de Harlow, donde el chimpancé bebé no le interesa el biberón de Enfagrow, sino la mamá que lo acoge y lo protege. Bueno, espero que de aquí no me digan antipsiquiatra. En realidad, en depresiones leves, muchas veces el placebo tiene una eficacia similar al antidepresivo. Eso a veces se soslaya, no se dice. Hace unos años en el correo de la Asociación Psiquiátrica Peruana se mencionó esto y pareció una herejía, ¿no? Y no lo es, hay múltiples estudios que demuestran que en depresiones leves el placebo es igual que un antidepresivo. Bueno, si recetamos un placebo, no hay que recetar placebos caros, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay necesidad. Incluso, solo un pequeño ejemplo, no hay revisiones amplias, sistemáticas que demuestran eso. ¿Qué dice? Fíjese. La combinación de psicoterapia y antidepresivos para la depresión parece producir una leve ventaja, mientras que antidepresivos solos o psicoterapia solo no difiere de terapias alternativas o controles activos.
¿Qué sugiere esto? Que el tipo de tratamiento ofrecido es menos importante que permitir, lograr que los pacientes deprimidos se envuelvan en un programa terapéutico activo, ¿no? Hoy nadie habla de la relación médico-paciente, ¿no? Que es sumamente importante, sumamente valiosa. Muchas veces el paciente sale y desde el primer día, tomando el placebo, que diga el antidepresivo, ha mejorado. ¿Por qué? Porque hemos logrado infundir en él confianza y una perspectiva curativa. Finalmente, es que bueno que no me pasé de tiempo, vamos a recoger esta frase tan hermosa de nuestro patrón tutelar, don Honorio Delgado. Si bien somos animales, tenemos una naturaleza animal y nos hemos olvidado mucho de esa naturaleza animal, muchas veces también nos hemos olvidado del espíritu. No estoy hablando explícitamente de un tema religioso, que es importante también, ¿no? Sino de cultivar nuestros pasatiempos, nuestra vida social, nuestras amistades, hacer voluntariados, ¿no? Aquellas cosas que solo el ser humano, el animal humano ha podido diseñar. Altruismo, compañerismo, solidaridad, etcétera. Entonces, queda el compromiso de rescatar nuestra animalidad más sana, ¿no? Imagínense, caminábamos 20 kilómetros diarios y no había obesos. Y también rescatar nuestra vida espiritual. Les agradezco mucho por su atención. Muy buenos días.